Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión del I Ching taoísta. En la clase de hoy vamos a seguir hablando un poco acerca de los principios de esta perspectiva taoísta según el comentario de Liu Yiming que estamos siguiendo, la traducción que estamos haciendo del texto de Thomas Cleary. Y vamos a hablar, si nos da el tiempo, de los hexagramas de fuego y agua. Tratar de tomar un poco más de ritmo, a ver si podemos dar esos dos hexagramas hoy. Antes de empezar o retomar con el texto, tenía algunas consultas que me habían hecho. La primera consulta que me habían hecho era si uno utiliza el método de las monedas. ¿Qué pasa si... No sé si la pregunta era si una moneda caía como por fuera de la hoja, o de la mesa o del paño. Hay gente que utiliza un paño para tirar las monedas, por ejemplo, pero sí, a veces uno arroja las monedas y por una cuestión de energía también, a veces cae la moneda, rueda y puede terminar cayendo en otro lado. Entonces me preguntan si era válido o no esa tirada. Y para mí eso es como muy personal. La respuesta simple sería, si queda claro de qué lado cayó, o sea, yo tengo que usar monedas que se pueden identificar claramente si es cara o seca, en ese caso, o cara o cruz, no sé cómo le dirán, si queda claro cuál es la tirada, para mí esa tirada vale. Si la moneda cae, a veces queda incrustada en un lugar y no terminó de caer, bueno, yo tiraría de vuelta esa moneda o hacer toda la línea de vuelta, si utilizo el método de las monedas, lo que les transmita más confianza, porque está bueno, una vez hecha una consulta, no dudar del hexagrama que obtuve, tener eso como esa certeza. Si uno duda de lo que obtuvo, bueno, si necesitan hacer toda la tirada de vuelta o volver a tirar esa línea, pueden hacerlo. Pero si está claro, o sea, si es que no es que la moneda cayó y se incrustó, sino que está claro de qué lado cayó, para mí eso vale. Respecto del método de las monedas, después hay otros métodos para obtener hexagramas que no usan monedas, que pueden usar el que a ustedes más les guste. Lo otro que me habían comentado era, me habían dicho, la última clase no la entendí del todo. Bien, para mí eso está bueno. ¿En qué sentido? Que cuando uno cree que entendió, a veces está cerrando la puerta a nuevas, ¿cómo se dice? Nuevas intuiciones, nuevos descubrimientos que pueden haber de una misma clase, de un mismo hexagrama, de un mismo concepto. El decir ya entendí, por ejemplo, es algo que utilizamos cuando queremos como cerrar un capítulo y pasar al siguiente. Entonces, quedarse con esta idea de, bueno, quizá algo me llegó del mensaje de la última clase, pero no estuvo, no termina de responder a todas las dudas que surgen, a todas las inquietudes que surgen, es un buen signo de que todavía hay más para seguir descubriendo. De hecho, hay muchas personas que yo veo a veces en algunos grupos de Facebook que dicen, hola, estoy recién comenzando con el I Ching, ¿qué me recomiendan? Bueno, siempre hay camino para recorrer. De hecho, le estaba comentando ahí a un compañero más temprano que en este texto, que es Despertar al Tao, que también se llama Tesoros de Meditaciones Taoístas de Liu Yiming, también traducido por Thomas Cleary, pero sí está en español, así que lo pueden conseguir. Cuenta un poco la biografía de Liu Yiming y si bien él dice que encontró a su maestro a los 35 años, recién a los 60 años empezó a escribir Liu Yiming. Es decir, que se tomó bastante tiempo en profundizar el conocimiento que fue adquiriendo ya bajo la guía de un maestro. Entonces, estas son cosas que no son para tomárselas a la ligera, en el sentido de que siempre uno puede seguir profundizando. Así que si hay algo que no se entienda, salvando las dificultades que tenga yo como expositor, yo también estoy transitando este camino como para que lo vayamos descubriendo juntos. Y siempre que queda algo sin ver es una invitación a que sigan profundizando. También a veces pueden llegar a terminar de encontrar el entendimiento que está faltando yendo al texto, no solamente a la lectura que yo hago, y ver, por ejemplo, no hemos visto del hexagrama tierra, que es la clase anterior, no vimos el comentario, vimos solamente la interpretación del texto de Liu Yiming y después también está el análisis conjunto del hexagrama cielo y tierra como un par
conceptos. Así que tómenselo ahí con calma, vayan con tiempo y de a poco van a ir pudiendo sacar más información, más conocimiento de este texto. Y por último, la otra consulta que me habían hecho recién era si se podía hacer una consulta simplemente sin un motivo en particular, como una lectura solo como para obtener un mensaje. Hay personas que hacen esto, que hacen una práctica diaria de consultar el I Ching cada día, como obtener el hexagrama del día y ver qué pasa con eso. Es una manera de trabajo. También existe el concepto en el sistema de diagnósticos que yo aprendí con Matías Lambardi también. Él había estudiado a su vez con Gustavo André. Uno puede hacer un diagnóstico general, ese concepto en general, como bueno, diagnóstico de todo, y después hacer una lectura y después hacer un diagnóstico específico por áreas, por ejemplo, profesional, emocional, espiritual, familiar o lo que sea que quieran como analizar. Pero mi recomendación es que si hacen un sistema de diagnóstico, no lo hagan tan seguido porque a veces está bueno como volver a profundizar en lo que habíamos visto anteriormente. Quizá uno tenga la necesidad de volver a consultar al I Ching por alguna temática en particular. Por ejemplo, en mi caso, la última consulta yo hice un diagnóstico general cuando estábamos dando el curso de I Ching el año pasado, en noviembre, y como yo hago el cálculo temporal del I Ching de cada hexagrama, para mí termina ese hexagrama recién ahora en marzo, entonces una vez que termine ese ciclo temporal, voy a hacer otro diagnóstico general. Pero, por otro lado, tengo, por ejemplo, consultas que yo busco mucho respecto de, por ejemplo, por temas profesionales, que para quienes saben cómo es la vida en Argentina, uno tiene que estar todo el tiempo un poco reinventándose. Entonces, a veces vuelvo a consultar por un mismo tema cuando necesito buscar una orientación al respecto. Entonces, siempre para mí es mejor orientar una práctica, una consulta, digo, a algún tema más o menos específico. Y si no, también hay, por ejemplo, fechas que uno puede tomar, por ejemplo, en Año Nuevo o en los equinoccios y solsticios, que ahora estamos, o sea, son fechas como que marcan una temporalidad, son buenas fechas como para hacer una consulta general, pero asociado a este momento en particular. Digamos, dejar pasar tiempo entre una y otra, cuando uno no tiene un tema específico, esas consultas generales, yo me limitaría a momentos como esto. O puede ser como cuando uno se hace la revolución solar en el día de su cumpleaños, o año nuevo, o fechas importantes como solsticios o equinoccios, o lo que para ustedes sea importante. Si para ustedes es el año nuevo chino, por ejemplo, bueno, quizás sea esa. Esa es mi recomendación. Después uno, si quiere, puede tener un diálogo más fluido con el I Ching o directamente, sin necesidad de obtener una consulta de un hexagrama, puedo ir al texto y estudiarlo como decir, bueno, voy a ir a estudiar qué significa, por ejemplo, no sé, el hexagrama, la revolución, el 49, que es abolir lo viejo, y su par complementario, el establecer lo nuevo, por ejemplo, el 50, que es el pozo también. Entonces puedo simplemente como concepto buscar de los hexagramas alguno que me llame la atención y decir, quiero ver qué significa esto, qué concepto hay acá. Pero cuando uno hace una lectura, si lo quiere relacionar con algo personal, conviene que sea una lectura que uno esté haciendo más de forma directa. Decir, bueno, yo, Pablo, o quien sea que esté consultando, anotar la fecha, por ejemplo, esa es una muy buena práctica, anotar la fecha de la consulta y escribir el tema y luego el hexagrama obtenido. Y después ahí puedo obtener el nuclear y si hay alguna línea de cambio, el tendencial. Y ahí tengo como una construcción. Por ejemplo, sin ir a lo profundo, yo en la última consulta que hice era consejo profesional. Siempre para mí un encuadre como en esto, pedir consejo nunca está de más, siempre implica una actitud de receptividad y uno se abre también a recibir esa información. Entonces, obtuve el hexagrama número 3, que es el comienzo, según Alfred Juan, según Wilhelm, creo que es la dificultad del comienzo o la dificultad inicial, que es un hexagrama que está el concepto de dificultad. De eso vamos a hablar un poco hoy cuando hablemos del hexagrama agua, que representa peligro o dificultad. Es el trueno abajo del agua,
y con una línea de cambio. Entonces en el nuclear, para quienes sepan cómo obtener el hexagrama nuclear, hay que sacar, bueno, pueden ver el curso anterior de I Ching que hice, sino básicamente toman la segunda, tercera y cuarta línea de abajo para el trigrama de abajo y la cuarta, quinta y sexta para el trigrama de arriba. El nuclear era la disolución o la desintegración, el 23, que me marca como desde dónde viene, como una mirada hacia el pasado. Desde la disolución, la desintegración, viene un nuevo comienzo. Esa es mi lectura así como rápida según los signos que aparecen. Y la línea de cambio es en el sexto lugar arriba, me da al hexagrama el aumento. Entonces yo interpreto que hay un momento de nuevos inicios que viene de la disolución de un ciclo anterior, de algo que hay veces siempre algo que tiene que cerrarse para que puedan haber nuevos comienzos, y hay una perspectiva de crecimiento con un hexagrama auspicioso dentro de todo, pero en un desarrollo temporal que a mí me lleva, por ejemplo, hasta finales de julio. Y cuando leo el texto, lo que hago, hay alguna frase así que destaca de todas las frases que voy leyendo, yo trato de escribir esa frase, en mi caso fue planificar y poner las cosas en orden, como el concepto clave de toda esa lectura. Entonces, me voy a quedar con ese concepto al respecto del tema que estoy consultando, que sería, por ejemplo, consejo profesional. Bueno, no me quedo con esa idea y la voy a ir desarrollando de acá en adelante. Pero volviendo un poco a lo que charlábamos la clase anterior, no se trata solo de lo que el I Ching me diga, sino también lo que yo hago con eso. O sea, yo, aunque sea una lectura que viene de una dificultad y va hacia una perspectiva auspiciosa, podríamos decir, o sin adversidad, de todas maneras implica que para que esa progresión se dé, tiene que haber un trabajo de parte mía. Es decir, en mi caso, es el trabajo que tengo que hacer para lograr ese aumento, ese crecimiento desde una etapa de comienzo. Lo doy como ejemplo a nivel personal, pero después, bueno, si alguien quiere compartir alguna lectura más adelante, lo podemos ver también. Sí, ese cuento no me acuerdo bien del origen, pero es como un cuento popular chino que dice así: había un granjero que tenía un caballo. Entonces el caballo se le escapa y el vecino del granjero le dice: qué mala suerte, se te escapó el caballo. Y el viejo, que ya era un viejo sabio y tenía varios años encima, decía: bueno, buena suerte, mala suerte, ya veremos. Al tiempo vuelve el caballo y venía con otro caballo que lo seguía, ¿no? O sea, ahora tenía dos caballos. Entonces el vecino del granjero le dice: qué buena suerte que has tenido, antes tenías uno, ahora tenés dos caballos. Y el viejo le dice: buena suerte, mala suerte, ya veremos. Entonces el hijo del granjero, tratando de domar a este otro caballo que era salvaje, que había venido con el primero, se cae del caballo y se quiebra una pierna, y viene el vecino que le comentaba todo y dice: qué mala suerte que tenés, ahora tu hijo se ha lesionado por querer domar al caballo. Y el viejo le dice: buena suerte, mala suerte, ya veremos. Pasa el tiempo, hay un conflicto bélico, entonces vienen a buscar de los oficiales del rey, vienen a buscar a los jóvenes para que vayan a la guerra, y como el hijo estaba lesionado no puede ir a la guerra, entonces viene el vecino y le dice: qué buena suerte que tenés, tu hijo se salvó de ir a la guerra porque estaba lesionado. Entonces el viejo una vez más le dice: buena suerte o mala suerte, ya veremos. Con esta idea de que las cosas no son necesariamente adversas en sí o por sí mismas, sino que muchas veces lo que determina que algo sea positivo o negativo, sea adverso o sea favorable, quizá nosotros ni siquiera lo estamos viendo. Entonces, hay situaciones favorables que pueden devenir en resultados desfavorables, y hay situaciones desfavorables que pueden devenir en situaciones favorables. También es como esta idea de en la adversidad uno se encuentra con el crecimiento. Lo mismo para el I Ching, por lo menos la perspectiva del maestro Juan es, ante una situación favorable siempre puedo desaprovecharla, o ante una situación desfavorable también puedo empeorarla según las decisiones que uno toma. Entonces, la idea es aprender a tomar decisiones para tratar de sacar el mejor resultado posible dentro de una misma situación. Bien, así que bueno, ese es el comentario respecto a ese cuento popular. Si llego a encontrar la fuente, les aviso, pero así es como lo recuerdo yo. Y bueno, gracias ahí por la pregunta y el comentario. Bueno, a fines operativos o prácticos voy a dividir
La clase dura 1 hora, pero la voy a dividir en 2 partes. La primera parte es toda esta introducción y comentario que hacemos como más teórico general. Y la segunda parte va a ser del hexagrama agua, y si alcanzamos a ver fuego también hoy. Y los voy a subir como videos separados para que después sea más fácil si quieren hacer la consulta del hexagrama. Entonces, cualquier consulta que tengan me pueden interrumpir. Retomando a donde habíamos dicho, donde dice... entonces, a los estudiantes no les serviría de nada discernir lo que es lamentable y lo que es vergonzoso, no necesitarían ejercitar la conciencia para llegar a ser impecables, las lecciones de advertencias de los 64 signos serían todas palabras vacías si no hace la persona el trabajo que le toca hacer. O sea, si solo me quedo con, tengo un hexagrama auspicioso, entonces no hago nada, no significa que esa es la manera correcta de usar el I Ching. Retomando desde ahí, dice el texto. También en la tradición taoísta, aunque la adivinación no es desconocida, es explícitamente abandonada por algunos destacados pensadores. A finales del siglo XVIII, Liu Yiming, autor del comentario traducido en este volumen, o sea, por Thomas Cleary, escribió que después de haber conocido auténticos maestros tras años de búsqueda infructuosa, todas mis dudas desaparecieron, de modo que por primera vez me di cuenta de que el Tao de la alquimia espiritual no es otro que el Tao del I Ching. El Tao de los sabios no es otro que el Tao de los inmortales, y que el I Ching no es un libro de adivinación, sino más bien el estudio de la investigación de los principios, la realización de la naturaleza y la llegada al significado de la vida. ¿Bien? Importante comentario de Liu Yiming sobre el I Ching. Es decir, no lo toma como un texto de adivinación, sino como un libro de estos principios espirituales que buscan esta transformación, esta alquimia o transformación del individuo en ese plano espiritual. Dice el texto. También es digno de mención que aquí Liu identifica el componente interior del confucianismo, que sería el Tao de los sabios, con el del taoísmo o el Tao de los inmortales. Y de ahí que el desarrollo social y el desarrollo espiritual de la humanidad, nominalmente asociados respectivamente al confucianismo y taoísmo, se consideren interrelacionados. O sea, siempre hay como una idea de que hay como una cierta oposición en la perspectiva confuciana y la perspectiva taoísta, porque la idea del confucianismo busca más el desarrollo de la persona en cuanto a su comportamiento en sociedad, la rectitud y cómo se va cultivando en sociedad. Y por otro lado, el del taoísmo es más como busca el cultivo interior, y a partir de ahí se va a manifestar esa virtud externa. Pero lo que está diciendo aquí es que están las dos interrelacionadas, o sea, lo externo y lo interno, cómo me comporto yo en sociedad y cómo impacto positivamente en el mundo, también depende del cultivo interno. ¿Qué es, pues, el Tao de los inmortales? La vía del taoísmo y cómo encaja en ella el I Ching. El gigante taoísta del siglo IX, Lu Tongping, un antiguo erudito confuciano que más tarde se convirtió en un místico de alto rango en la jerarquía esotérica taoísta, escribió sobre el I Ching. Aunque las palabras son muy claras, también son muy vagas. Los superficiales pueden tomar el I Ching por un libro de adivinación, pero los profundos lo consideran el secreto del mecanismo celestial. Bien, acá estamos hablando también de un personaje histórico muy importante que venía de la escuela confuciana y después pasa a ser considerado como un místico de alto rango en la jerarquía taoísta. Esto también a veces podía pasar en las distintas escuelas, como tratar de apropiarse del santo del otro, ¿no? O sea, ponerlo en valor, valorar la sabiduría, aunque tenga otro origen, también es una forma también de traer agua para su molino, en este caso por la jerarquía esotérica taoísta, dice. Pero lo que dice entonces es que el I Ching no es un libro de adivinación, sino es el secreto del mecanismo celestial. El mecanismo celestial, recuerden, hablábamos en el primer encuentro de esta suerte de ley espiritual, podríamos pensar, que opera en el desarrollo de todos los acontecimientos. Acá explica, el mecanismo celestial o funcionamiento del cielo es un concepto central en el pensamiento taoísta. El cielo se refiere comúnmente a la fuente de la creación y la dirección del universo. La vía del cielo o el Tao celestial es el cuerpo del principio universal subyacente a todas las manifestaciones. Algo así como que todo lo que ocurre dentro
de este mecanismo celestial dentro de este funcionamiento del cielo, como si hubieran leyes a las cuales nada puede escapar. Entonces, toda la manifestación y la creación está direccionada por esa vía del cielo, por ese Tao celestial, ese principio que lo regula. Así, la vía del taoísmo se expresaba a veces en términos de seguir el Tao celestial y armonizar con su diseño. Se suponía que este era el camino hacia la comprensión experimental de la esencia y el propósito de la vida. El concepto taoísta es que si uno actúa en armonía con ese mecanismo celestial, nada puede salir mal, porque uno está en armonía con ese cosmos. Pero lo pone en términos también de comprensión experimental, o sea, a través de la propia experiencia comprender la esencia y el propósito de la vida. Lu, sería Lu Tongping, profundiza en esta idea en el prefacio de su propio comentario sobre el I Ching y dice: ¿hay algo en la ciencia de los sabios que sea tan elevado y remoto que resulte inaccesible? Solo se trata de comprender el Tao celeste, la vía del cielo, y armonizarse con ella en la vida humana. Para los humanos, armonizar con lo celestial es solo cuestión de vivir en concierto con el tiempo. Acá, como para darles un ejemplo concreto, había un maestro que era un maestro de artes marciales. Esto es una historia que me contó a mí también otro maestro, que a veces a los maestros de artes marciales venían personas a desafiarlos, porque la forma de medirme era peleando contra otro maestro. Entonces, si encontraban un maestro de renombre y yo podía ir y derrotar a ese maestro de renombre, entonces yo era más fuerte que él y por lo tanto que toda su escuela. Entonces, esto pasaba mucho en la dinámica de los maestros de artes marciales. Por ahí, si han visto algo de cine, quizás esto se muestra en las películas. Pero contaba un maestro que para salir victorioso de sus batallas, él decía que conectaba con el Tao del cielo y envolvía a su oponente en el Tao del cielo. Hacía como esta idea como energética y peleaba como desde ese lugar espiritual. Entonces, si él estaba en armonía con el cielo y el propósito del cielo, la vía del cielo era que él ganara, él iba a ganar, no importa lo que pasara. Y si él no estaba en armonía con el cielo, él iba a perder, no importa que también luchara. Entonces era su forma de estar siempre saliendo victorioso. Era como una aplicación espiritual a la parte marcial. Les digo como un ejemplo bien concreto, porque bueno, en una pelea hay un ganador y un perdedor, así sencillo, pero cuando uno se lo plantea respecto de proyectos o cosas que uno quiere hacer, es como esta idea, bueno, si lo que, en la perspectiva taoísta, si esto que estoy haciendo, este proyecto, por ejemplo, o lo que sea, está en armonía con el Tao del cielo, entonces no hay forma de que salga mal. Si no salió bien, tengo que revisar en qué medida no estuvo en armonía con el Tao celestial. Esa es como la vía taoísta de reflexionar en cuando las cosas no salen bien o estar atento para que las cosas puedan estar en concierto con el tiempo, como dice Lu Tongping. Sigue el texto y dice: en la filosofía del I Ching, tal como se aplica a la práctica del taoísmo, el tiempo se caracteriza por el cambio y las épocas concretas se caracterizan por las relaciones específicas de fuerzas opuestas o complementarias que tienen lugar en el curso de este flujo. En la dinámica del I Ching es el libro del cambio o de los cambios, y siempre en cualquier momento en particular de ese flujo de los cambios tenemos fuerzas opuestas o complementarias y su relación. El tiempo lineal, como el representado por la sucesión de las 4 estaciones, se utiliza como metáfora del tiempo del desarrollo humano, pero los textos taoístas advierten que se trata solo de una metáfora y que el tiempo celestial, la relación de la condición actual del individuo con el potencial superior, no es una progresión lineal del mismo orden que el tiempo terrestre. Entonces acá ya está hablando de 2 dimensiones. Esto lo vemos mucho en la medicina china, que tenemos el plano celestial, el plano terrenal y el plano humano. Entonces dice que el tiempo lineal sería como el tiempo humano, como es en esto que hablábamos, de la sucesión de las estaciones. Pero el tiempo celestial es como, no es lineal, es atemporal. Por eso también, volviendo un poco al comentario que hacíamos al principio de esto de buena suerte, mala suerte, a veces los resultados de esto uno lo observa sobre todo con el paso del tiempo. A veces las consecuencias que tienen pequeños actos, como por ejemplo que alguien venga y te regale un libro, como puede ser el I Ching, o cualquiera,
en el desarrollo en el tiempo tienen consecuencias que uno no las puede predecir linealmente, y muchas veces muchas cosas que tienen que ver con el I Ching no ocurren de forma lineal, sino que ocurren de forma, yo les podría decir que siguiendo cierto principio de sincronicidad, pero no de la forma que uno esperara, sino que hay una relación causal, pero con saltos en el tiempo, como que el mecanismo celestial opera en una dimensión temporal superior, podría decirlo de esa manera. Como cuando hablamos de dimensiones, pensemos, por ejemplo, el círculo es una proyección de 2 dimensiones de una esfera, podemos pensarlo así. Bueno, el tiempo celestial es como que estuviera como en una dimensión superior, y el tiempo lineal es el que percibimos nosotros. Sí, yo creo que tiene que ver con eso. Hay veces que uno tiene planes, proyectos, sueños, por ejemplo, y esos se ven como truncados. Como esta idea de esa línea temporal queda podada, y de repente esa rama en la línea del tiempo no existe más. Pero con el paso del tiempo, con el paso de los años, a veces uno puede reconocer que aquello que inicialmente podría verse como una desgracia da lugar a otra serie de acontecimientos que terminan siendo más favorables. Por ejemplo, decisiones que uno tomó, o accidentes que pueden haber ocurrido en el pasado, o desgracias que de repente me llevan por otro camino. Entonces, por eso está bueno entender esta misma idea de que a veces el resultado de los acontecimientos no lo vamos a entender en el presente, pero sí lo vamos a poder entender con el paso del tiempo. Eso está mucho en esta perspectiva temporal. Siguiendo con el texto, dice: para los taoístas, armonizar con lo celestial en la vida humana significa tratar cada tiempo, cada combinación de relaciones y potenciales, de forma que se logre un equilibrio adecuado de las fuerzas relevantes y sus modos de manifestación. Bien, armonizar con el tiempo y encontrar o lograr un equilibrio adecuado de las fuerzas relevantes y sus modos de manifestación. Lu pasa a describir algo de esta armonía y equilibrio tal como lo concibe un taoísta. Dice: antes de que llegue el momento adecuado, hay que preservar la tranquilidad y el silencio. Una vez que ha llegado el momento, hay que tener cuidado para que no se desborde la plenitud, observando el aumento y la disminución de las fuerzas positivas y negativas para discernir los sutiles presagios de buenos y malos resultados, de arrepentimiento y humillación. Los sabios aparecían y desaparecían deliberadamente, cambiando libremente, avanzando y retirándose según convenía. Visto así, ¿acaso vivir de acuerdo con el tiempo no es la ciencia de los sabios? A mí me parece fantástica esta frase. La ciencia de los sabios es vivir de acuerdo con el tiempo. En esta idea también hay muchos cuentos en la literatura taoísta de los sabios, estos que de repente eran nómades y vivían mucho tiempo en retiro, y cuando era necesario volvían a aparecer. Les recomiendo que lean La Puerta del Dragón, un texto sobre la biografía de, no me acuerdo ahora el nombre, pero la biografía de un maestro taoísta, donde cuenta esto: cómo aparecen 3 sabios que son los herederos del linaje de la Puerta del Dragón, lo buscan a él y le avisan que va a ser el siguiente heredero del linaje, y se lo llevan por sus aventuras místicas. Pero en esta idea el sabio no aparece todo el tiempo, aparece en el momento necesario. Como esta idea de, bueno, al vivir de acuerdo con el tiempo, sabe cuándo retirarse y sabe cuándo aparecer. Dice: aparecían y desaparecían deliberadamente, cambiando libremente. Esto también lo vamos a ver en el I Ching manifestado, por ejemplo, en el ordenamiento de los hexagramas. Acá habla de antes de que llegue el momento adecuado, y uno puede pensar en el hexagrama 64 con el que termina el I Ching, que es antes de la consumación o antes de la realización. Termina el hexagrama 64. Y el 63, que es el anterior, es después de la consumación o después de la realización. Y tiene que ver con las energías de agua y fuego y cómo van moviéndose también. Entonces está este concepto de vivir de acuerdo con el tiempo. El I Ching lo podemos usar como una herramienta que nos ayude a vivir de acuerdo con el tiempo que se está transitando en sus diversas escalas temporales también. Bien, bueno, hasta acá voy a ir con lo que es teoría o comentario base, antes de pasar a
los hexagramas. Lo que nos dice el hexagrama número 64 es que, o sea, viniendo del 63, porque son como dos caras de la misma moneda, ¿no? Es que después de todo final hay un nuevo comienzo. Entonces, nos habla de que nunca se detiene realmente la rueda del tiempo, la rueda del cambio. Siempre que se llega a un final está empezando un nuevo ciclo. Entonces, eso me parece que está brillantemente expuesto en esta idea de que antes de la consumación sea el hexagrama 64 y después de la consumación sea el hexagrama 63. Está muy, muy bien logrado ese efecto. El autor de La Puerta del Dragón, yo sé que la traducción es de Thomas Cleary. La Puerta del Dragón es el libro, a ver si lo encuentro, Chen Kai-Wo y Chen Tung Chao. Chen Kai-Wo sería el autor. Pero la versión que yo conozco es la versión de Thomas Cleary. Bien, creo que lo pueden encontrar seguramente en algún lugar de internet. Y si no, conseguir el libro. Es a mí uno de los mejores libros que he leído sobre esto. Literatura fantástica taoísta, pero también dentro de la literatura taoísta hay mucho de conocimiento oculto. Bien, así que, bueno, después si yo lo llego a encontrar, les aviso.